Consejos para personas con TDAH. 1. Siéntate en las primeras filas del aula para limitar las distracciones. 2. Apaga tu teléfono cuando hagas los deberes. 3. Habla con tu profesor sobre el TDAH. 4. Usa herramientas que te ayuden a mantenerte organizado. 5. Haz abundante ejercicio físico. 6. Tómate descansos cuando estés haciendo alguna actividad. 7. Aprende a meditar. Estamos aquí de regreso en su programa Torre Médica y bueno, esta tercera entrevista creo que es importante identificar, Jesús, a qué grupos de edad de alguna manera debemos girarle el eje de atención en este padecimiento con el objetivo de alguna manera ponerle un poquito ese foco alerta a la gente que nos ve en pantalla, ¿no? Claro que sí, mira, los grupos más vulnerables son los grupos escolares y los jóvenes, los adolescentes, son los grupos más vulnerables con el TDAH. ¿Por qué? Porque el TDAH, su complicación principal es el fracaso escolar. El fracaso escolar y que caigan en drogas. A esa edad, la corteza prefrontal en sí ya está inmadura por la edad joven. Imagínate algo que lo haga todavía más inmaduro el proceso, el TDAH. Se suman los dos ingredientes y eso genera que el paciente tenga riesgo de caer en drogas. Doctor, ¿y existe alguna consecuencia si, por ejemplo, a mí de niña no me diagnosticaron un trastorno de déficit de atención y ya soy un adulto mayor? ¿Corro algún riesgo? Sí corres un riesgo. Tú tienes riesgo de caer en drogas, tienes riesgo incluso si estás casada de un fracaso matrimonial. ¿Por qué? Porque no se toman buenas decisiones. La persona que tiene TDAH hay mayor incidencia de adulterio, hay mayor incidencia de accidentes vehiculares, de problemas laborales. O sea, tú batallas para cumplir con tus trabajos. Lo que te digan a ti no lo vas a hacer correctamente. Por eso el TDAH en el adulto es muy importante. Que se atienda, que se diagnostique y que se atienda. Hablaban un poco sobre aspectos de una terapia multimodal. ¿A qué se refiere con esto, Jesús? Claro que sí. El TDAH requiere un manejo multimodal, se refiere a un manejo multidisciplinario. No nada más yo como neurólogo voy a ayudar a ese paciente con TDAH a salir adelante. También va a intervenir el psicólogo, el neuropsicólogo, el nefrólogo. ¿Por qué? Porque cada quien va a hacer su función. El paciente con TDAH no nada más tiene el problema de inatención y de hiperactividad, también puede tener otras cosas agregadas. Estamos viendo nada más, es como un iceberg, Julio. Estamos viendo nada más la punta del problema, que es la inatención y la hiperactividad, pero abajo hay un sinfín de enfermedades y de otros trastornos. Te puedo mencionar la dislexia, te puedo mencionar el trastorno de hipersensibilidad, que tienen muchos los pacientes. Te puedo decir el trastorno de estereotipias, que hacen muchos movimientos involuntarios. Te puedo mencionar el trastorno de la coordinación motriz, que son niños torpes, ¿verdad? Que batallan para abrocharse las cintas de sus zapatos, para vestirse. Entonces, hay enfermedades psiquiátricas sin fin, o sea, muchos padecimientos psiquiátricos asociados y de todas las especialidades médicas, Julio. Las pruebas neurodiagnósticas que se ofrecen con ustedes, ¿de qué tipo de alguna manera son las que se dan más frecuentemente? Sí. ¿Cuáles son las que de alguna manera son sugeridas para hacer el diagnóstico de pacientes? Yo siempre que tengo un paciente con sospecha de TDAH, que le mando a hacer su mapeo y sale el cociente de teta beta elevado, yo les mando a hacer una evaluación neuropsicológica o neuropsicopedagógica si es necesario, porque muchos de ellos tienen fallas escolares también. Entonces ahí en esa prueba, ahí sale la disfunción de las funciones ejecutivas que les mencioné al inicio del programa. Ahí sale qué parte del cerebro en sí es la que está fallando más y sobre eso pues, se dan terapias cognitivas conductuales para que mejoren esas funciones. Las terapias cognitivas conductuales, ¿existen variables de este tipo de terapias? Sí, claro que sí. Esas terapias son encaminadas a fomentar el mejor desarrollo de las funciones ejecutivas. Entonces, si en la prueba te sale, por ejemplo, el área dorsolateral de la corteza prefrontal alterada, entonces se hace una estimulación en esa área para que el niño o el adulto mejore. O en el área prefrontal o en el área orbitofrontal, dependiendo del área.
Por eso son las pruebas neuropsicológicas para detectar cuál es la área del cerebro más afectada. ¿En qué consisten este tipo de terapias? Las terapias, bueno, pues son terapias que el especialista las otorga. Son estimulaciones que se hacen, pero son estimulaciones del profesional. Ok. Entonces, el neuropsicólogo da esas estimulaciones. ¿Sí me explico? Dependiendo del área y el grupo de edad de cada individuo. Sí, dependiendo del grupo de edad de cada individuo, hay ciertos cuestionarios que se hace una evaluación en base a cada paciente y ya sobre eso se hace una estimulación al paciente como tal del neuropsicólogo, así directo de persona a persona. ¿Y esas se pueden llevar por un periodo extendido? Sí, pueden variar dependiendo del caso. Hay casos muy, muy tranquilos, muy sencillos que se puede por un corto periodo, unos meses, hasta otros que requieren unos 2 o 3 años. Doctor, yo quisiera preguntarte algo. No sé si sea un mito o una realidad, Sí. pero me ha tocado casos en que las mamás refieren que su hijo es hiperactivo porque durante el embarazo le hicieron demasiados ultrasonidos. Fue sometida a muchas pruebas de ecografía durante el embarazo. Sí, bueno, mira, ya científicamente está comprobado que el ultrasonido es benéfico 100%, o sea, que no es ningún método invasivo, es como el electroencefalograma. Nosotros nomás aplicamos unos electrodos en el cráneo, en el cuero cabelludo superficial, en la piel cabelluda, y no se va a dar ningún estímulo. Hay una terapia alternativa que se llama estimulación magnética transcraneal, que también nosotros la ofrecemos ahí en nuestro núcleo, y esa sí te va a dar un estímulo eléctrico, pero a microvoltaje. Entonces es un estímulo tan pequeñito que no es capaz de darte un daño ni una quemadura siquiera, pero sí te ayuda a que esos neurotransmisores que mencionamos se equilibren y mejoren su calidad. Entonces, en cuanto al ultrasonido, pues la verdad no, ese es un mito nada más. Exacto, sí, porque la verdad los cristales lo único que generan es calor a la hora que tú estás haciendo el estudio, entonces sí. Otro aspecto importante, Jesús, hablar de TDAH en el adulto, su comportamiento y de alguna manera lo que puede tener como el avistamiento hacia futuros padecimientos que se asocian en este caso a TDAH. Mira, es muy común en el adulto, yo he visto mucho trastorno bipolar, o sea, se asocia mucho el trastorno bipolar, en el cual las personas duran una etapa eufórica y luego pasan 2 o 3 meses y caen en un cuadro depresivo, o sea, maníaco depresivo. Ese es el trastorno bipolar. También yo he visto cómo impacta en el trabajo en las personas que tienen TDAH adultas, o sea, no duran en los trabajos. O sea, no duran, no es porque las corran, sino porque ellas solas se salen de los trabajos. O sea, tú no te sientes a gusto, estás aquí ahorita en Torre Médica y al rato ya te vas a otro canal y a otro y a otro. O sea, no estás quieto en una sola parte. ¿Sí me explico? Eso es parte del TDAH. ¿En el adulto hay algún signo clínico, característico que nos invite a hacer un estudio diagnóstico diferencial? Claro, sí, ya cuando el adulto tiene problemas de pareja, o sí, que sus relaciones son así muy tórpidas, o que su ambiente, su cuestión laboral está en problemas, siempre ya es como para sospechar de TDAH. O que es una persona que se le olvidan las cosas frecuentemente, que a cada rato deja las llaves donde quiera, pues eso es como que un foquito de alarma. ¿Algún aspecto bioquímico que se evalúe desde el punto de vista primario, que pueda ser identificable o que se descarte con alguna cuestión endocrina a esto? Sí, mira, yo a todos los pacientes con TDAH, sobre todo a los que les hago la pregunta, ¿usted tiene algún familiar con algún problema tiroideo? Que me dicen, no, que sí, mi abuelita tiene hipertiroidismo. Bueno, a esos pacientes obligadamente les solicito un perfil tiroideo. Porque si tú eres hipertiroideo te puedes confundir con TDAH. El hipertiroideo tiene un metabolismo aumentado y por lo regular son hiperactivos y tienen problemas conductuales, como en el TDAH. Es siempre importante no abordar de forma integral. Lo dijiste en la entrevista anterior, Julio, somos un todo. Somos un todo. Y a veces no abordamos y la gente, o muchas veces los pacientes, no nos da a veces el permiso de pedirles un perfil de un área que a veces no los involucra o te lo preguntan.
cuando les damos la pauta de que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, es la parte de ser un buen clínico en el ámbito médico, porque van ligado el organismo y una glándula tan importante como es la glándula tiroides y juega un rol como mediador de muchos otros procesos, y los cuales, cuando tenemos una glándula tiroidea bien regulada, desde la cuestión digestiva hasta la cuestión cognitiva, encontramos una persona que tiene una condición de equilibrio. Jesús, de todo corazón, muchas gracias por haber aceptado la participación que esta sea una visita subsecuente más a nuestro programa, pero darle este enriquecimiento a la sociedad a través de programas como estos, que estamos comprometidos en orientar y educar, pero con esta parte, con la responsabilidad de tener profesionales como tú. No, hombre, pues es un honor. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Y pues decirles a toda nuestra audiencia, y quiero mandar un saludo a todos mis pacientes, todas las personas que me están viendo, y darles mi teléfono 33 22 46 08 98 para que se comuniquen, y si necesitan de mi atención, con todo gusto estoy a sus órdenes. Gracias, Jesús. De verdad, muchas gracias. Vamos a Glosario Médico. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Gracias por acompañarnos semana a semana. Bienvenidos hasta este punto del mismo, lo que quisieron decir. El glosario médico, donde vamos a procurar traducir al español o a un lenguaje más entendible lo que ya nuestros expertos, nuestros conductores trabajaron a lo largo del mismo. Y me da mucho gusto coincidir con Renata. Renata, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Listos para platicar sobre este tema TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Como lo vimos en las entrevistas de Torre Urbana en las calles de la Gran Guadalajara, es una cuestión tan común que pudiéramos vivirlo tal vez en carne propia, o pudiéramos convivir con alguien que lo está padeciendo. La importancia de que se quede justo en este tipo de programas es que pues le va a permitir el poder entenderle, el poder apoyarle y el poder ayudarle en una situación de estas. Pero tenemos mucho que platicar, así es que comenzamos, si te parece, y nos vamos justo con TDAH, trastorno por déficit de atención. Estamos hablando de una cuestión crónica, estamos hablando de una cuestión que tiene que ver justo con la dificultad para poner atención, con esa impulsividad, con esa hiperactividad que normalmente se presenta en la niñez, pero puede perdurar incluso hasta la adultez. Muy bien, ahora pasaremos a hiperactividad, que este es un estado de actividad excesiva en donde pues la persona que la presenta no se puede quedar quieto. Cuando hablamos de los problemas de autocontrol con las emociones o los comportamientos, hablamos de impulsividad. Ahora pasaremos a la palabra ansiedad, que este es un sentimiento de preocupación, nerviosismo, miedo que pues presenta la persona debido a una situación a futuro que puede ser estresante. Otro de los términos que se estuvieron abordando a través de este espacio, de esta entrega de Torre Médica, es el término de lesión cerebral, y es justamente la destrucción o el deterioro de las células cerebrales que propiamente dan pie a la patología que hoy hemos estado abordando. Luego pasaremos a terapia conductual, que este es un enfoque psicológico que se centra en buscar cambiar patrones de comportamiento de la persona. Y prácticamente con eso estamos llegando al final de esta sección, lo que quisieron decir, el glosario médico, pero también invitarlos a que nos acompañen semana a semana a través de nuestras distintas plataformas y a través de Ours Network. Renata, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, y recuerde, tenemos una cita en Torre Médica, su programa de especialidades.